Bienvenidos amigos de NSE, este espacio desde el encuentro con Dios, que este equipo desde Perú, porque compartimos este espacio y otra parte de la programación con la demás familia de NSE en otras ciudades y a través de internet también, el bien que se puede hacer llegando a varios sitios. Como saben, cada semana nos acompaña algún invitado, alguna persona que nos comparte algún tema, sobre todo para conocer la fe e intentar vivirla, que es lo que más nos cuesta a todos, evidentemente esto con la gracia de Dios. Hoy nos acompaña aquí en los estudios, ha estado hace tiempo, entre sus múltiples actividades. Yo le conozco una persona muy inquieta, sanamente muy inquieta por las cosas de Dios, y eso me alegra y también le admiro, entre otras cosas, además porque primero él es esposo y padre de familia católica. Quiero presentar a Javier Gutiérrez Fernández Cuervo. Javier, él ha nacido en otro lugar, ya lo van a escuchar, y por el apellido también, pero ama, creo, este país y todo, como muchos de nosotros a veces no lo hacemos, no lo sabemos hacer. Y él es también director de la Asociación Educativa Domus Aurea. Ahí realiza gran parte de su labor, así como también está iniciando un proyecto educativo. Quizá más adelante, ya en otro momento, otra entrevista, nos va contando cómo va esto y le encanta, entre otros temas. Javier, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Efectivamente son ya más de 13 años en Perú, si no me equivoco, aquí. Estoy con el proceso de nacionalización peruana aprobado, pero todavía no me da mi DNI. Oh, pero sí, ya me aprobaron la nacionalidad peruana. ¡Qué gusto! Yo te quería comentar que justo el inspirador de estos medios, el padre Molina, también buscó la nacionalidad, digamos, para identificarse con los que él amaba, ¿no? Absolutamente, totalmente de acuerdo. Qué bien. Pues queremos hablar, ahora que antes de la grabación, viendo un poquito el tema, no sé, como unos defensores por la vida singulares a lo que vamos a llegar, ¿no? Pero queremos un poquito siempre recordar y refrescar como estas fiestas, fechas que la Iglesia propone y no es al caso, ¿no? Siempre, y el matiz que tú me has comentado es muy interesante, ¿no? A ver si lo explicamos con la mejor intención, ¿no? Y con el material también que se tiene. Pero queremos hablar un poco acerca de los arcángeles, ¿no? ¿Por qué no hablamos un poco acerca, para empezar, si te parece, Javier, de la creación de Dios? Se me ocurre empezar diciendo que no hay aquí alguna casualidad y hay orden. Y esto no solo en una dimensión natural, sino sobrenatural. Así es. Mira, podríamos incluso empezar a hablar del árbol de Porfirio, que era pues, un autor que ni siquiera era cristiano, pero él decía que hay primero dos tipos de esencias, dos tipos de cosas en el mundo. Las espirituales, que son simples, ¿no? Y las materiales, es decir, las que tienen materia y por lo tanto están compuestas. Y luego ya pues dentro de estas compuestas están las inertes y las vivas, ¿no? Dentro de las vivas están las no sensitivas, como una flor, y las sensitivas, como los animales. Dentro de los animales, de los seres compuestos, vivos, sensitivos, estarían los no racionales y los racionales, que es el ser humano. Pero nos hemos ido por todo lo que es los compuestos. Si nos damos cuenta, dentro del ámbito de lo compuesto, de las cosas que tienen materia, hay géneros y subgéneros, divisiones y subdivisiones en base a pues, la naturaleza propia de cada cosa. Sin embargo, en los simples, ahí se queda la división, no hay subdivisiones en el árbol de Porfirio dentro de las simples. Y esto es muy interesante porque los ángeles son personas como los seres humanos somos personas, como la Santísima Trinidad tiene tres personas, ¿no? Una sola naturaleza, un solo Dios, en tres personas, y los ángeles son también seres personales, son seres espirituales, pero no son unas cuestiones místicas de energía, no, son personas. Y como tales nos podemos relacionar con ellas. Y estas personas no funcionan en su creación exactamente como nosotros. Nosotros somos un género, engendramos hijos en base a nuestra naturaleza. El padre da una célula, la madre da una célula, se unen esas células y se crea un nuevo ser humano. Los ángeles no. Los ángeles no se reproducen. Un angelito no se encuentra con otro angelito y crean angelitos. Son todos los ángeles
creados directamente por Dios. Y en ese sentido no podemos hablar de un género de ángeles, porque no es que se transmitan una naturaleza los unos a los otros, como sucede con los animales, como sucede con los seres vivos, como sucede con los minerales, ¿no? Sino que cada persona angélica es una sustancia individual creada directamente por Dios, y entonces cuando se engloban, porque se engloban, San Pablo, si no me equivoco es San Pablo, los comenta, ¿no? Serafines, Así es, San Pablo. querubines. Me lo aprendí en el seminario con una musiquita. Me lo aprendí con una musiquita, y si no le pongo la musiquita soy incapaz de hacer los 9 coros angélicos, pero con la musiquita sí. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Ya, bueno, ahí está el canto. Sin la música no soy capaz de hacerlo, no sé por qué. Me lo aprendí así y así me ha quedado con la música. Entonces, cuando hablamos de eso, que no hay subgéneros dentro de los ángeles, nosotros sí podemos englobar a los ángeles por su misión, por su quehacer. Y entonces sí hay unos ángeles que están directamente siempre en el trono, al lado del trono. Hay otros ángeles que se dedican más al servicio, etcétera, o a la guía y protección de las almas, de las naciones, etcétera. Entonces, estos géneros que sacamos, que no son verdaderamente géneros, se refieren a las funciones propiamente de cada una de estas almas individuales. Arcángeles, San Rafael, San Gabriel y San Miguel son los 3 que se conocen con su nombre por la Biblia. Sin embargo, San Rafael dice: soy uno de los 7 que están en la presencia de Dios. Por eso la tradición entiende que hay 7 llamados arcángeles, que son ángeles que están en presencia de Dios, por eso están por encima de los ángeles, pero justo por encima. Luego hay todos los otros 7 tipos de ángeles, más elevados incluso que los arcángeles. Pero estos afectan, o sea, tienen un quehacer con la vida concreta, misiones concretas. Y en toda la creación. Sí. Claro, Javier, perdona, para seguir en esta explicación didáctica que nos estás dando, por ejemplo, me quedaba aquí una pregunta. Esta división, entiendo, este filósofo Porfirio, este árbol que comentabas, entiendo que incluso, o sea, para que veamos también la razón, tiene mucha fuerza, aunque límites. Entiendo que esta división que decías, que con mucha lucidez él ya hacía esta diferenciación, pero es antes de la revelación. Antes de la revelación. Correcto. Previo a la revelación. Previo a la revelación. Solo por la luz de la razón Perfecto. natural. Entonces, quizás hasta de cientos de años antes de Cristo, no lo sé, ¿no? No por me allí. pongas en aprietos. En aprieto, por ahí. Pero para que veamos un poco que ya, digamos, un no creyente, un pagano, digamos, esta vez en el mejor sentido de la palabra, ya vislumbraba esa diferenciación. ¿Correcto? Muy bien. Luego también nos comentabas persona. Esto es todo un tema en filosofía clásica y actual, pero con un modo sencillo, quizá algún ejemplito que tengas para entender, quizá yo y tú somos personas distintas, lo entendemos más claro, pero cuando comentabas que cada ángel también es persona y Dios mismo es un misterio en realidad, también quizá nos podemos un poquito confundir. La definición de Boecio de persona es sustancia individual de naturaleza racional. Cualquier sustancia individual que piense es una persona, que razone, ¿no? No que imagine. Los perros pueden imaginar, ¿no? Pueden acordar de cosas, pero su imaginación, su memoria no es racional, es simplemente, pues eso, son imágenes, pero no tienen raciocinio, no tienen el discurso que liga un concepto con otro y concluye también, lo que se llama en la razón humana el proceso discursivo. Los ángeles son racionales de otra forma. Nosotros los seres humanos, es verdad. Nosotros los seres humanos conocemos por el proceso discursivo. Es decir, para explicarme lo que es una función elevada a x hasta el infinito,
primero me tienes que enseñar a contar. 1, 2, 3, 4, porque si no, pues es imposible. Luego me tienes que enseñar a sumar, porque si no, imposible. Luego me tienes que enseñar a multiplicar. Luego ya me enseñas las potencias, y luego ya me enseñas las potencias al infinito. Pero es un proceso, o sea, no me puedes mostrar esto es el 1, esto es el 2, esto es el 3, y estas son las potencias al infinito. Un ser humano no lo entiende. En cambio, un ángel, él es directamente inteligente. Nosotros somos más racionales, ellos son propiamente, podríamos decir los ángeles, son directamente inteligentes, porque inteligente significa, la inteligencia es lo que lee dentro de las cosas. Entonces ellos, cuando tienen contacto con una cosa, no son omniscientes como Dios, pero cuando tienen contacto con una cosa, la comprenden perfectamente a la cosa y las consecuencias de la cosa. ¿Eso es lo que se llama intuición? No, eso es porque ellos no intuyen. La intuición podríamos entrar ahí, pero es un tema bastante complejo. La inteligencia, es la inteligencia perfecta de los ángeles. No cometen error ellos, nosotros podemos cometer un error. Por eso tenemos que practicar las sumas, porque nos equivocamos. Incluso cuando ya hemos aprendido a sumar, nos equivocamos al sumar. Un ángel no. Y perdóname, yo pensar, porque el demonio también es un ángel. El demonio es un ángel, sí. Y al tener esa inteligencia, esa perfección en la inteligencia, no sé cómo decirlo, pues ha hecho lo que ha hecho. Entonces, así es, pero se equivocó, entonces. Absolutamente, porque hay 3 potencias en el ser humano del alma, que son la inteligencia, la voluntad y la memoria. La voluntad y la inteligencia son cosas separadas, por así decirlo, distintas, podríamos decir más que separadas, son cosas distintas que tienen que estar de acuerdo. Caemos muchas veces en un error naturalista de pensar que por el hecho de conocer la verdad ya vamos a querer el bien. Y no es verdad. Claro. Las almas corruptas, y nosotros nacemos por el pecado original con una alma corrompida, las almas corruptas, pudiendo incluso conocer la verdad, que a veces incluso se equivocan, las almas corruptas, conociendo la verdad, pueden desear el mal. Es verdad. Entonces, no podemos pensar que simplemente con iluminar la verdad, ¿no? Está muy de moda ahora hablar de una evangelización que es simplemente ejemplar. Si yo te muestro un modo de vida ejemplar, tú automáticamente vas a querer imitarme. No necesariamente. Porque tú puedes conocer un modo de vida ejemplar y no desearlo. Como puedes saber que está bien decir la verdad y está mal mentir y acabar mintiendo, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Y con los ángeles caídos pasa lo mismo. Conocen la verdad, pero no quieren el bien. Y ese es el problema. Y el problema es que tú y yo podemos conocer la verdad o conocer el error incluso y desear el mal, pero como tenemos el proceso discursivo podemos cambiar de parecer. Podemos convertirnos. Dios puede iluminar nuestras almas y pasar del error a la verdad, pasar del mal al bien. Eso un ángel no puede. ¿Por qué? Porque como cuando conoce la cosa, la conoce a la perfección, cuando desea el mal, claro, ya es absoluto. Claro. Ya es absoluto. No tienen un proceso discursivo, sino que su conocimiento es perfecto. Entonces, por así decirlo, yo te regalo un libro de El Señor de los Anillos y tú te lo tienes que leer. Si quieres profundizar en Tolkien, te tienes que luego leer otros libros de la saga, un montón de libros de autores que han hablado sobre Tolkien. Para ser el más grande experto en Tolkien tienes que dedicarte toda una vida. Y existe la posibilidad de que te equivoques en el ámbito interpretativo de lo que quería decir Tolkien. Digamos que somos ángeles. Yo te regalo envuelto un libro estoy haciendo una materialización absurda, pero con fines pedagógicos. Yo te regalo un libro del Señor de los Anillos. En cuanto destapas un poquito del papel de regalo y ves la esquinita más chiquita del libro del Señor de los Anillos, ¡pum! Ya tienes un conocimiento completo de todo lo que implica el Señor de los Anillos. No solo ese libro, sino todo lo que implica. Claro, que en algo sencillo, digamos, y así y me ilumina mucho lo que dices, ¿no? O sea, catequéticamente hablando, eso me da a mí mayor responsabilidad. Absolutamente. ¿No? Porque, digamos, tengo esa cualidad y algo así podríamos trasladarle a los ángeles, ¿no? En la creación tenían, digamos, mayor, no sé cómo decir, respecto al hombre, que también se va a equivocar, podemos negar a Dios,
pero aún no tenemos ese conocimiento total, pleno y esa cualidad, ¿no? Bueno, pero sí tendremos un punto límite que es nuestra muerte, ¿no? En nuestro juicio ahí tendremos un punto en el que ya pues estaremos viendo al Cordero en su trono, de modo, no por medio de un espejo, como diría San Pablo, y ahí ya está, o te vas para el purgatorio y el cielo, o te vas para el infierno, ¿no? En ese momento, por así decirlo, somos sometidos a un punto clave. En ese sentido seremos como ángeles, dice Jesucristo en el Evangelio, ¿no? Sí. Javier, ya me están marcando la pausa que nos toca a continuación, y así interesante como esta introducción. Yo querría continuar el siguiente espacio, pero antes dejarte una pregunta para la pausa. Hablando ahora en la creación de los ángeles, ¿qué desviaciones podríamos como comentar que los amigos de NC tengan cuidado? Porque se ha puesto de moda una moda como angélica, pero no es según la revelación, ni según ni la verdad, por supuesto, ¿no? Y quizá podamos mencionarla brevemente para que también tengamos cuidado y profundizar más en cuanto a los arcángeles. ¿Te parece? Estupendo, claro que sí. Pues muy bien. Vamos a dar una pausa, amigos de NC. Nos acompaña aquí en los estudios Javier Gutiérrez Fernández Cuervo. Él es esposo y padre de familia católico, lo ha dicho así. Saludos a Mapi, su esposa, y a las niñas. Y él es director de la asociación, Asociación Educativa Domus Aurea. Asociación Civil Educativa Domus Aurea. Ahí vemos, no somos ángeles. Y también con varias iniciativas en el área educativa. Estamos hablando acerca de los arcángeles. Enseguida continuamos. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, este segundo bloque, hablando acerca de los arcángeles, intentando recordar y conocer. Nos acompaña Javier Gutiérrez Fernández Cuervo. Estoy acostumbrado a cambiarle el apellido. Él es esposo y padre de familia católico y director de la Asociación Civil, ahora sí, lo digo bien, educativa Domus Aurea, que es una letanía lauretana, ¿no? Casa de oro. Ay, se me va el latín. Y además con muchas iniciativas en el campo educativo que él tiene, entre otras actividades. Padre de 2 niñas y con esto, entre otras cosas, no sé cómo se las da el tiempo. Javier, gracias por estar aquí otra vez y avanzando un poquito, intentando ir en esta de lo general a lo particular, a ver, vamos a intentar avanzar. Te había dejado una pregunta sobre algunas desviaciones en torno a los ángeles que otras, no sé si espiritualidades u otras cosas extrañas también los mencionan, si nos puedes comentar. Pero antes, en la pausa decíamos, quizá aclarar esto que había dicho en la primera parte, al menos yo sí tenía esa duda, de que no puede haber una evangelización solamente de iluminación, de ejemplaridad. Ejemplaridad, que es vivir bien, que creo que estamos de acuerdo en eso, porque debería ir acompañada de algo más, que es lo que queremos matizar. Si puedes recalcarlo tú, por favor. Claro, no me estoy metiendo con San Francisco de Asís y su ejemplo clarísimo de pasear por la plaza, simplemente ya habían evangelizado con solo pasear por la plaza con sus hábitos, porque ellos predicaban en las homilías de sus misas. Lo que sucede es que hay una tendencia peligrosa de considerar que predicar explícitamente la doctrina, la moral católicas es afectar a la libertad del otro. Y eso no se condice con las palabras de la misma Sagrada Escritura, ¿no? San Pablo habla de prosélitos. San Pablo era un hombre ejemplar, por supuesto. Él dice, yo trabajo, pudiendo no trabajar y vivir del diezmo de ustedes, trabajo para ser ejemplo en todo, ¿no? Él era un hombre ejemplar y estaba claro. El mismo Hechos de los Apóstoles dice que la gente los miraba a los primeros cristianos con agravio y decía, miren cómo se aman, ¿no? Sin embargo, la Biblia el Nuevo Testamento está lleno de predicación. O sea, el Sanedrín no cogió a San Pedro y a los apóstoles y les metió en la cárcel por ser buenas personas, por vivir cristianamente, sino por predicar la doctrina y el evangelio de la resurrección. Entonces, y ellos son castigados por eso, reciben latigazos por eso,
Y dan gracias a Dios por eso y persisten en la doctrina. San Pablo igual. San Pablo es llevado ante las autoridades y provoca una pelea enorme entre fariseos y saduceos por un tema doctrinal. Si existe o no existe la resurrección, él lo dice. Y no es una jugada maquiavélica que él hace. Él dice, yo estoy aquí, a menos que alguien crea que San Pablo miente y por lo tanto peca. Yo no lo creo. San Pablo dice, yo estoy aquí por testimoniar y por testificar que existe la resurrección, que es una cuestión doctrinal. Entonces, hace falta ejemplo de vida y hace falta vivir correctamente, por supuesto, porque Santiago también dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. No podemos ser unos grandes predicadores y unos que viven desastrosamente, ¿no? Pero son necesarias ambas cosas y la tendencia vigente es olvidarse de la importancia de proclamar la doctrina, de predicar a todas las naciones y bautizar a todas las naciones, que lo dice Jesucristo mismo, ¿no? Me has hecho pensar en la diferencia, igual hay alguna pregunta por ahí, no la voy a hacer porque nos vamos a ir, pero la misma iglesia, no recuerdo el término latino, la frase que suele repetirse, pero la iglesia que celebra lo que cree y viceversa, ¿no? O sea, no puede haber una... Y me hacía recordar algo de esto, o sea, tienen que ir las dos, pero uno orienta, ¿no? Esa enseñanza orienta y el celebrar también. Lex credendi, Eso mismo. lex orandi. orandi. Ajá, Sí. ajá. Bueno, de esto podremos seguir porque es un tema muy actual, pero la pregunta hecha para descender, ojalá estos tres personajes que queremos mencionar brevemente, aunque sea, algunas desviaciones que se están dando, Javier. Bueno, hay que tener en cuenta que los ángeles existen, que son seres personales, libres y por lo tanto pueden hacer mal uso de su libertad igual que nosotros. Y en ese sentido hay ángeles Son que seres libres. son seres libres. Entonces existe los ángeles caídos, que son ángeles que son creados, conocen la verdad y la detestan. Detestan el bien y detestan a Dios y detestan la creación de Dios. Y esos ángeles caídos se llaman demonios. Ya la Biblia en el Antiguo Testamento dice, los ídolos de los paganos son demonios. Y efectivamente los ídolos son paganos. Y en esta sociedad también, en toda época, los ídolos son paganos. Los ídolos son demonios. Es decir, ángeles caídos que luchan contra nuestro Señor con su naturaleza tanto más perfecta que la nuestra. Entonces es muy peligroso porque estos ángeles se presentan tantas veces sub angelo lucis, es decir, como ángel de luz. Los mismos masones adoran a un falso San Miguel Arcángel. Hay mucha tendencia dentro del New Age también de inspirarse en la figura de los ángeles para hablar de energías, de espiritualidades, de entidades trascendentes y demás que si no te llevan a la verdad, solo te llevan a la condenación. Y eso hay que tenerlo presente. No existe un ángel neutro. Son ángeles de luz o ángeles caídos, demonios. Entonces hay que tener mucho cuidado de estas tendencias. Perfecto. Cuando luego vamos a aterrizar un poco cómo tratar con estos ángeles, ¿no? Cómo podemos comunicarnos con ellos. La comunicación angélica es hermosa. Hemos dicho que la forma de conocer de los ángeles y de los hombres es diferente. ¿Distinta? La forma de comunicarse también. Ajá. Yo tengo una idea, digamos una manzana. Entonces, yo tengo que transformar esa idea en una palabra. Y puedo encontrar una palabra más o menos acorde al contexto, ¿no? A lo mejor pienso que eres inglés, me puedo equivocar, y entonces yo quiero decir manzana y lo decido transformar en apple. Manzana en inglés, ¿no? Apple. Y a lo mejor hay ruido de fondo, tú no lo escuchas bien, yo soy medio tartamudo, me puedo trabar. Puede esa idea mía para llegar a ti tener muchas dificultades. Incluso si llegas, la escuchas, Apple,
Tú puedes formarte otra idea en tu mente. Es verdad. Puedes estar pensando en una empresa de tecnología y no estar pensando en una fruta. Puede que yo esté pensando en una manzana roja y tenga una manzana verde, Por ejemplo. etc. Hay muchas dificultades a la hora de comunicar El proceso de una comunicación, idea, ¿no? claro. Los ángeles no. Los ángeles conocen perfectamente y comunican perfectamente por el proceso que se llama iluminación. Ellos tienen un concepto, te lo iluminan directamente. A tu mente llega el concepto exacto. Y eso es así, tanto para los ángeles de luz como para los ángeles caídos. Entonces, por eso, la Iglesia, que es tan sabia, no condena los pensamientos impuros. Condena consentir los pensamientos impuros, porque un demonio puede ponerte un pensamiento impuro en tu cabeza. Trabajo tuyo es consentirlo o detestarlo. Entonces, el pecado es consentir pensamientos impuros, ¿no? No consentirás pensamientos ni deseos impuros, porque un ángel malo te puede poner una imagen mala y un ángel bueno te pone imágenes buenas. Entonces, eso es así. Entonces, cuando un ángel, digamos, comunica, persuade mucho mejor que nosotros, porque la imagen llega a la perfección. Claro, luego es trabajo de la voluntad del otro querer o no querer esa imagen, y ahí está la persuasión. Pero el hombre, para persuadir, es muy, muy complicado. Y esto, por ejemplo, en el ámbito de la educación, yo no percibo cómo es posible una institución, digamos, que lo que busca es la salvación de las almas de sus alumnos, y contratar, por tanto, docentes, autoridades educativas que no sean católicas y que no compartan ese camino de salvación, porque a la hora de iluminar esas imágenes de bien y de verdad, va a ser difícil que tengan, al estar separados de la comunión de los santos, que tengan el auxilio de los ángeles de luz para que los alumnos puedan conocer esas verdades bien. Es importantísimo. Nosotros estamos con el apoyo de la comunión de los santos, de todos los santos que están en el cielo, de todos los santos que están aquí en la tierra, es decir, las personas que están en gracia, es decir, que no han caído en pecado mortal y si han caído después se han confesado, y las almas del purgatorio. Estamos en comunión por encima de todos a la Virgen María, y tenemos el auxilio de los ángeles. Y eso hay que tenerlo presente. Los ángeles son muy importantes también en el ámbito de la comunicación. Aquí siempre me encanta que se reza antes de iniciar, en el campo de la educación, en todos los campos en los que una mente tiene que ayudar a otras mentes. El auxilio de los ángeles es clave. Y me has hecho pensar en un, digamos, tema que nos gusta recurrir con frecuencia en ese, el mismo mensaje Fátima. Un año antes es el ángel quien se aparece a los 3 pastorcitos y les enseña el modo de adorar al Señor. Se postra y les dice que los sacrificios les son agradables, etc. Y dice, yo soy el ángel de Portugal, soy el ángel de la paz de Portugal. Entonces como que te devela también un misterio, y ya viendo otros materiales y textos, resulta que Portugal era uno de los pocos, si no el primer país que ya se había consagrado, tenía un santuario hasta ahora, creo, al ángel custodio, por ejemplo, y otras cosas, como dices, en esa comunión de los santos y las actividades del hombre, ¿no? Que tenemos un ángel custodio cada uno, eso, nuestra ciudad, familia, etcétera. Qué bonito caer en la cuenta de esto, ¿no? Javier, y la Sagrada Escritura, nos decías, menciona 3 nombres concretos, con 3 misiones. ¿Por qué no lo recordamos? Porque ya nos toca ir a la pausa para ya en el último bloque pues, explayarnos más. Son Rafael, que en el libro de Tobías cura la ceguera de Tobit y expulsa al demonio Asmodeo, que mataba a todos los esposos de Sara, ¿no? Sara, la esposa de Tobías, y Gabriel, que anuncia a Isabel el nacimiento de San Juan Bautista, bueno, anuncia a Zacarías el nacimiento de San Juan Bautista, anuncia a María el nacimiento de Jesús, y también está San Miguel, que es el que más sale, porque sale en 3, sale en el libro de Daniel, sale en el libro del Apocalipsis, combatiendo al dragón, y sale en una epístola que diremos ahora, a ver si la conocen. ¿Cómo no? Y preguntarte, ahora sí para la pausa, porque en el hebreo suele pasar mucho esto, ¿no? Que el nombre tiene el significado de la misión de la persona, y por la terminación de los 3, ¿no? Que terminan en L,
se ha dicho, o sea, yo por ejemplo, así a modo catequético recuerdo Rafael, no sé si es Medicina de Dios. y Gabriel sería, Gabriel es fortaleza de Dios. y Miguel. ¿Quién como Dios? Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a ir un poquito a hablar un poquito más de ellos y esta pregunta interesante que has hecho para este último bloque. ¿Te parece? Estupendo. A los amigos de NS, enseguida continuamos en Así el Encuentro con Dios con nuestro invitado hoy, Javier Gutiérrez Fernández Cuervo, hablando de los arcángeles. Enseguida continuamos. Ya terminamos con este último bloque hacia el encuentro con Dios, aquí con Javier Gutiérrez Fernández Cuervo, que ha tenido la amabilidad de visitarnos aquí a los estudios. Javier, gracias, además del tema que estamos compartiendo, que nos abre muchos temas. Entre cámaras estamos hablando de otras cosas más. Dios quiera, vamos a poner en oración para... No me digas que estamos en el último bloque, yo recién estoy calentando motores. Como buen español arequipeñizado, me imagino. Entonces, repito, Javier es esposo y padre de familia. Un saludo a Manuel Pilar, su esposa, a sus niñas, a toda su familia, y es director de la Asociación Civil Educativa Domus Aurea, y él con muchas iniciativas del área educativa. Quizá en otro momento ya nos va contando cómo van esto concretándose, ¿verdad? Javier, gracias. Habíamos comentado un poquito el significado de los nombres de estos arcángeles que con certeza la Sagrada Escritura nos menciona. Tú decías bien que en algún texto bíblico se menciona a Rafael y otros 7 arcángeles más. No, Rafael dice, soy uno de los 7 que están en presencia de Dios. Con todo lo que eso significa, ¿no? Porque en la Biblia los números a veces tienen entonces ese simbolismo también, ¿no? Que podría ser, ¿no? Y ahora queríamos ver incluso ya la misión de cada uno. Y este matiz muy interesante que tú me decías antes de la entrevista, que el Espíritu Santo te dio un soplito y yo concuerdo, me pareció que eso es una de las cosas maravillosas. No sé si lo dice Chesterton o de otro modo, pero es que la fe católica es tan acorde a la razón, evidentemente la supera la fe, a la razón, pero no es antirracional. Y lo que has dicho era bastante lógico. Eso lo escuché en una entrevista hace poco a Apologeta, en Turbina, que decía Chesterton, en un tiempo como el que estamos, en la locura de la razón, y lo que no recuerdo bien la frase, se va a necesitar un profesor de lógica para volver a salvar. Absolutamente. La ciencia, la lógica, que es... Yo lo pongo así, mi trabajo final de grado fue sobre la lógica y empecé poniendo un ejemplo de un pintor que en un arrebato de evangélico decide vender todos sus cuadros, es una historia real, decide vender todos sus cuadros y donarle el dinero a los pobres. Entonces expone todos sus cuadros y la gente viene, los mira, pues, se compra, no sé qué, al precio que pusiera el comprador. Y hay uno que mira y no se quiere llevar ninguno. Entonces se acerca al pintor y le dice, ¿no te quieres llevar ninguno? Y dice, no, pero me quiero llevar las paletas y pinceles con las que han sido pintados estos cuadros. Y ese pintor dice, no, eso no está en venta. Y ahí se dio cuenta de que tenía en su corazón más apego por las paletas y pinceles que por los cuadros. Pues la lógica es la paleta y los pinceles y los colores con los que se hacen los cuadros de la filosofía, de las ciencias positivas, de la matemática, etc. La lógica es la herramienta por la cual el ser humano piensa, ¿no?, en su proceso discursivo. Y es verdad que lo que importa es el cuadro, ¿no? Y pues si un chico sin saber usar las paletas hace un cuadro hermoso, pues lo que importa es el cuadro. Pero conocer el uso de las paletas, la teoría cromática, la técnica de la pincelada y demás, te ayuda a hacer unos cuadros mejores, ¿no? Y entonces la lógica ayuda enormemente a desarrollar unas obras de arte mejores. Pues una maravilla. No sé si los antiguos le decían organón precisamente por eso, a este adecuado uso, ¿no?, de nuestra facultad. Y me parece que esto se ha aplicado en lo que habías mencionado tú, acerca de esta unión. De los arcángeles con la coyuntura actual. Así es, ¿no?, la defensa de la vida. Pero brevemente, digamos, algo más. Y la pregunta también que habías dicho, que San Miguel son los que más aparece en los libros de la Sagrada Escritura. Así es, aparece en el libro de Daniel, aparece en el Apocalipsis y aparece en un libro perdido
perdido nada, está aquí en la Biblia, que parece apócrifo, pero que no, que está en la Biblia, que es la carta de San Judas, que es pues, justamente la última de las cartas de los apóstoles. Y ahí, esa carta, de verdad yo creo que es de lectura obligatoria para nuestros días, casi que merecería la pena leerla porque es brevísima. Habla de la perversión sexual, económica, política de hoy, y es muy interesante porque justamente ahí menciona a San Miguel Arcángel. Y es interesante porque parece que los arcángeles, los tres, estuvieran escriturísticamente relacionados con asuntos de vida y familia. San Rafael es enviado con Tobías para curar a su padre Tobit de la ceguera justo después, o sea, Tobit es un hombre extraordinario, entierra, hace santa sepultura a los muertos que se encuentra, un hombre extraordinario, le cae una defecación de una paloma, si no me equivoco, de ¿no? una golondrina, una cosa así. Sí, en los ojos, se queda ciego, todo el mundo se burla de él y él permanece, pero su esposa ya se harta de él. Y entonces él ya dice, no, está viejo, ciego, no sirve para nada. Prácticamente pide la eutanasia, le dice, Señor, haz lo que quieras conmigo, por favor mátame, básicamente. Sí, más me valdría estar muerto que vivo. Así es. Y en ese momento, justo inmediatamente después, San Rafael es enviado. Entonces hay un nexo con el problema enorme de la eutanasia, hay un nexo con el matrimonio, porque luego con Tobías lo que hace es explicarle, por medio de quemar este pez, el hígado, las vísceras, del pez, lo que hace es expulsar a Asmodeo, un demonio que perseguía a Sara y atentaba contra sus matrimonios, dejándola viuda antes de poder unirse carnalmente con sus esposos. Y entonces hay un asunto de defensa del matrimonio. En San Rafael, claramente, defensa de la vida y defensa del matrimonio. La oración de Tobías es claramente provida, podríamos decir, es que es santa, ¿no? Y por tanto provida. No es que sea provida porque estuviera en el siglo XXI viendo los atentados contra la vida y la familia. Luego, San Gabriel, ¿a qué es enviado? A anunciar dos nacimientos. A Zacarías, el nacimiento de San Juan Bautista, su concepción y nacimiento, y a María, el de Jesús. También hay un asunto de la elección de la vida desde antes del nacimiento. Claramente la concepción y la persona es previa, pues al nacimiento es desde la concepción, desde ese mismo instante. Y hay un asunto, pues por lo tanto, de gestación. Y San Miguel Arcángel lo que hace no es sino combatir contra el demonio que quiere comerse a la criatura de la mujer, que persigue a la mujer y al resto de sus hijos. Entonces también hay un asunto ahí de maternidad, de filiación y defensa por parte de San Miguel. Es muy interesante porque San Miguel específicamente, bueno, todos son patrones de algo, ¿no? San Rafael es patrono de los viajeros, sí, porque acompañó a Tobías, de los médicos y de profesiones afines como los farmacéuticos y demás. Y es muy interesante en esta coyuntura que se han cerrado las fronteras, que tenemos una problemática no solo de vida y familia, sino sanitaria. San Gabriel es patrono de las comunicaciones. Así es. Porque él comunicó el mensaje más importante de la historia, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo mismo hecho hombre, y por lo tanto es patrono de todo lo que se refiere a transportes y comunicaciones, principalmente comunicaciones, y es muy interesante en este contexto también de un solo discurso, que han sido copados los medios de comunicación. Nunca ha tenido tanta posibilidad el ser humano de comunicarse entre sí y nunca ha habido tampoco tanta censura arbitraria como hoy.
No puedes hoy en día, tú puedes ser terrorista y no te cierran el Twitter, pero te metes con el establishment político un poquito y te cierran el Twitter, te cierran las redes sociales y demás. Entonces, también podemos recurrir a San Gabriel en este aspecto a día de hoy, y San Miguel es el defensor de la unión de los hombres con Dios y de los ángeles con Dios. O sea, él es el patrón de las milicias celestes, el jefe, el general de las milicias, no sé si general el término que tenga, pero es el jefe de las milicias celestes, porque lo que hace es recordar todo el rato quién como Dios. Así es. ¿Quién como Dios? Entonces, cuando un ángel es engendrado, ahí está Miguel diciéndole quién como Dios para procurar su unión con Dios, y a nosotros también nuestra unión con Dios en este tiempo hemos tenido, pues históricamente no se ha dado en toda la historia de la salvación una dificultad al acceso de los sacramentos como se dio en los peores tiempos de la pandemia. Entonces, efectivamente, hay un asunto muy vigente, muy actual para el tema de vida, familia y, podríamos decir, esta situación, esta coyuntura actual de la pandemia. Me ha hecho pensar en algo, Javier, con este panorama que nos iluminas. Una de ellas es, voy a empezar con San Miguel, en algunos sitios yo conozco que se ha retomado al final de la Santa Misa la oración a San Miguel Arcángel, que, como has mencionado en esta figura, no recuerdo bien el libro que has dicho, pero yo recordaba la imagen del Apocalipsis cuando la bestia, el dragón, me parece que es otra traducción también, va tras la mujer al desierto y está esperando, como has dicho, a la criatura. Entonces, yo recordaba también una ligazón más en esa lucha contra el demonio, que también, ojo, quizá va ligado a lo que tú nos has estado diciendo, Tora, en esta entrevista. Si hemos dicho que existen estos arcángeles, y es verdad, también existen los ángeles malos, como tú has dicho, el demonio. Y el demonio existe ahora y está suelto y hace cosas perversas, malas, pero también así como manifestaciones y posesiones, que ese sería otro tema. Para eso hay un espacio en NS que les invito, La victoria sobre el mal, que lo dirigen en otro lugar, pero que también se da, Javier, y hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y esta oración de San Miguel Arcángel, precisamente, en algunos lugares he visto que la han retomado al final de la misa, se hace y uno al rezarla tiene toda esta fuerza, ¿no? Que nos, aparte de los espíritus malos que están por el mundo. Absolutamente, y es así. La oración de San Miguel Arcángel es una de las llamadas oraciones leoninas, que se llaman así por León XIII, el llamado padre de la doctrina social de la Iglesia moderna, ¿no? Con la Rerum Novarum. Así es. Porque la doctrina social de la Iglesia existió siempre los papas y los obispos han dicho cómo se debe vivir en la sociedad cristianamente. Pero vamos, se pone en la Rerum Novarum justamente que habla sobre las cosas nuevas, Rerum Novarum, que se refiere a este mundo poscristiano, podríamos decir, este mundo de estados liberales. Entonces, el León XIII está reunido con los obispos en su capilla, ahí en el Vaticano, y está conversando y de repente tiene una visión, se queda y se va. Y luego explica que tuvo una visión en la que el demonio lanzaba un montón de blasfemias y demás, y le solicitaba a Dios 100 años para hacer más daño que nunca, y le era concedido. Y efectivamente vemos en esta época una hecatombe gravísima, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad se han llegado a las aberraciones como las que se están llegando a día de hoy, y más aún porque incluso, digamos, si otras épocas hubieran abortado, que nunca fue legal propiamente, ni considerado un derecho, o habrá podido haber homosexualismo, o se habrá asesinado a los ancianos, todo lo que quieras, nunca como legislación, y menos aún asumida como derecho basado en la dignidad humana, lo cual es absurdo.
estas cosas se dieron antes de la revelación. No es lo mismo pecar de una cosa sin conocer a Jesucristo que habiéndolo conocido y renegado de Él. Entonces, estamos en unos tiempos que tú dices, parecen verdaderamente, si no propiamente apocalípticos, cuanto menos críticos, es decir, una crisis histórica clara, ¿no? Hay que recordar a San Vicente que él decía, él era el ángel del Apocalipsis en el año 1000, él decía, el mundo se acaba ahora, y él hacía milagros para demostrar que tenía razón, es decir, Dios hacía milagros por manos de un santo para demostrar que era el fin del mundo. Ya han pasado 1000 años, ¿se equivocó? No, era el fin del mundo, así lo interpreto yo, era el fin del mundo. Él, por su predicación y por la predicación de otros santos, obtuvo la conversión. Y como en Nínive, Dios dijo, ok, les doy un tiempo más. Yo creo que estamos en una situación bastante similar, incluso más clara. Leamos de nuevo, insisto en que se lea la epístola de San Judas, es clarísimo, o sea, está hablando de hoy, o sea, nunca se ha dado lo que dice San Judas tan explícitamente como actualmente, en estas desviaciones y demás. Entonces es muy importante recurrir a los arcángeles y en especial a San Miguel, porque León XIII al ver esto hace una serie de oraciones por la Iglesia en general, a San Miguel Arcángel y al Sagrado Corazón de Jesús, y la de San Miguel Arcángel es: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé tú nuestro amparo contra las insidias y asechanzas del demonio, reprímale Dios, imploramos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el divino poder al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Príncipe de la milicia celestial, no era general, príncipe de la milicia celestial. Entonces, esa oración se puso obligada al final de la misa y con el cambio de la liturgia no se comenta nada al respecto. No hay una prohibición, ni mucho menos, no está prohibida esa oración, todo lo contrario, es una oración vigente. La situación actual da a entender que es extremadamente urgente realizarla. Y yo soy partidario, yo la realizo siempre al terminar la misa, todas las oraciones leoninas, los 3 Ave Marías, la Salve, esta oración de la Iglesia, San Miguel Arcángel y el Sagrado Corazón de Jesús. Y es muy, muy importante retomarla porque estos 100 años parece que estuvieran activos en este momento, quizá en su término medio. Tenemos que despedirnos. Me has hecho pensar en el mensaje Fátima, donde la explicación de aquel año, el año 2000, precisamente la interpretación del entonces cardenal Joseph Ratzinger decía eso, que el futuro, la advertencia de la Virgen, precisamente dice que el futuro puede cambiar si se arrepienten los hombres, si hay cambio, como has citado muy bien tú a la Escritura con Nínive. Javier, dirijamos este minutito que nos queda a la Reina de los Arcángeles. ¿Qué podríamos decir para despedirnos? Hay que recurrir a los ángeles y a lo mejor no sabemos a qué ángel y a lo mejor no sabemos con qué palabras. Siempre nos queda el recurso de su jefa, de la jefa de todos estos ángeles, que es nuestra Madre, la Reina de los Ángeles, María Santísima, de la cual debemos ser esclavos suyos por la esclavitud para nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente, nosotros tenemos la oportunidad de... es como si, digamos, yo quiero tratar a un policía para que me... pero no sé cuál es el mejor policía. Voy arriba, voy al general y le digo: general, tú tráeme al policía que necesito para solucionar esto. Pues eso hay que hacer, hay que ir a la jefa absoluta, que es nuestra Madre, pedirle todas las gracias y el auxilio y la intercesión de los ángeles. Recordemos, por la comunión de los santos tenemos un ejército de nuestro lado, más poderoso que el ejército de los malos. Fuera de la comunión de los santos, es decir, cuando estamos en pecado mortal y no nos hemos confesado, estamos solos y las fuerzas del mal son inmensamente más fuertes que nosotros. En la gracia de Dios tenemos un ejército aún más fuerte que esas fuerzas del mal, que es el ejército de Dios, el ejército de la Virgen, el ejército de los santos y el ejército de los ángeles. Solicitemos a los ángeles para todo, para la coyuntura actual, para la defensa de la vida, para la defensa de la familia, para la solución de esta situación llamada de pandemia. Solicitemos el auxilio de los ángeles, retomemos las oraciones leoninas después de la misa
y roguémosle a la Reina de los Ángeles que nos envíe a sus ejércitos para hacer lo que hacen los ángeles. Hay una oración al ángel de la guarda, que no es la que tiene rima, sino que es: Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname. Que nos iluminen, que nos guarden, que nos defiendan y que nos gobiernen, que iluminen, guarden, defiendan y gobiernen a las naciones, a los políticos, a las instituciones educativas, a todo ámbito. Pidámosle, por lo tanto, a la Reina de los Ángeles que nos envíe a sus subordinados para ayudarnos en esta lucha para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Qué bonito todo esto que has dicho. Para cerrar, Javier, muchísimas gracias. Ojalá podamos tenerte pronto para otro tema, hablar y compartir con los amigos de NC. Hasta muy pronto. Gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias a NS. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, como ha dicho nuestro invitado, a encomendarnos a la Reina y a sus subordinados, nuestros ángeles y el ángel custodio. También ese sería otro tema, y con ejemplos tan bellos y preciosos. Esta comunión de los santos que he hecho referencia al final, Javier, me gustaría resaltar: están ahí los ángeles y Dios se preocupa tanto de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nuestra programación, que precisamente quiere llevarnos a todos al encuentro con Dios. Hasta pronto.